Y a continuación nos va a hablar el profesor doctor José Ramón Pérez Acino sobre el proyecto C2, nuevas investigaciones en el Valle de la Cachet. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Para mí hoy voy a ser muy rápido, no se desabrochen los cinturones si no lo habían hecho con anterior. No tengo más que agradecimientos a todos ustedes, a sus agradecimientos. Yo quiero especialmente hacer una mención al equipo que me ha ayudado. Sin ellos no hubiéramos podido sacar adelante nada de esto. También quiero hacer una mención de agradecimiento muy sincero a todas las personas, a todas las instituciones, a todas las entidades que nos han apoyado en este proyecto, un proyecto pequeño. Nosotros somos tan pequeños que no tenemos tumbas. Tampoco las buscamos. Tampoco las vamos a dar de lado si las encontramos, pero no las buscamos. Y eso te libera de mucha responsabilidad, según estoy viendo. Como digo, cerramos la tarde porque somos el proyecto más joven y el proyecto que menos experiencia tiene. Llevamos una campaña y por lo tanto somos los benjamines, si puedo decirlo así. Lo que les presento es un borrador de observaciones de la primera campaña de trabajo en el Valle de la Cachet Real. Hay un proverbio hebreo que dice que es un necio el que muestra un trabajo que no está terminado. Esta noche yo me presento ante ustedes como un gran necio. Así que vamos a hacer una especie de cabalgada sobre el tema. El lugar es un lugar bien conocido, es un valle que se encuentra directamente al sur del valle donde se encuentran los templos de Mentuhotep II, Tutmosis III y Hatshepsut, al sur del Bahri. Yo he visto antes el mapa de límites de mi compañero Antonio Morales, veo que somos vecinos y me pregunto cómo se va a llamar la operación que vais a lanzar contra mí. Puedo sugerir algunos. Como ven, es un valle tremendamente característico. Se trata de una, le llamamos wadi, pero geológicamente no lo es una zona tremendamente clara con dos farallones paralelos, definida por primera vez. La primera imagen moderna es de David Roberts, en este dibujo que sin duda hizo con un catalejo y que se ha convertido en la presentación de nuestra página web. Tiene unas formas prácticamente cuadrangulares y, como ven en la pantalla, no es especialmente grande, tiene una longitud de no llega a 200 metros, pero sí tiene una forma marcadamente cuadrangular. Como digo, no es el típico wadi porque transcurre un arroyo seco. Esto es una fotografía del frontal del wadi y esta es una fotografía de la pared norte. Al otro lado está la inmensa bahía del Bahri. Y esta sería la pared sur, ¿no? La siguiente al sur sería el valle donde se encuentran las tumbas del Reino Medio y el templo de Amenemhat. La denominación C2 procede de la operación o de la prospección de grafiti de la montaña tebana de los años 60, que mencionaré después, que denominó a los valles C1, Circ, C1, C2 y C3. El nuestro le tocó C3 de C2 y nos pareció razonablemente interesante y misterioso en un primer momento. Esta es la primera fotografía publicada del valle en la publicación que siguió al descubrimiento de las momias reales en la Cachet en 1800. La publicación es del 89, pero la foto está tomada en 1882. Prácticamente nada ha cambiado. La historia de Maspero, Mohamed Abdel Rasul, la cabra, el hallazgo de la Cachet es muy bien conocida, no vamos a incidir en ella. La Cachet como tal no entra dentro de nuestro proyecto, tampoco la queremos. Tiene 13 metros de profundidad, por Dios, hay nadie que se acerque, puede salir bien parado. Y además está muy bien estudiado, ha estado bien estudiado. Sin embargo, otros aspectos del valle no lo han sido tanto. El valle, aparte de la Cachet, de la tumba llamada 320, ¿no? La tumba tebana 320, donde aparecieron las momias, ha recibido poca o ninguna atención arqueológica. La primera persona que podemos hablar que tuvo algo de interés fue precisamente Wilhelm Spiegelberg, que se paseó por allí en la década de los 1890 y en 1921 publicó una serie de colecciones de grafitos. Teniendo en cuenta que los grafitos es la única otra actividad de acción humana que hasta entonces estaba localizada, hasta ahora estaba localizada en el valle.
La actividad arqueológica de Herbert Winlock, que hemos mencionado, especialmente de alguien que trabajaba para él, como es Ambrose Lansing, también le llevó a hacer una serie de operaciones en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, en el Valle. Después, Jaroslav Charny, mientras descansaba de trabajar con Bruyère en Der el Medina, se paseaba buscando grafitos por las paredes de la necrópolis tebana y también recaló en el C2, en el Valle de la Cachette, haciendo un registro bastante importante de los mismos. Durante los años 60, el proyecto franco-egipcio, llevado por el Centro de Documentación Egipcia, que es con el que colaboramos, mapeó todo lo que es la montaña tebana y creó la monumental obra de los grafitos de la montaña tebana. De tal manera que nosotros nos hemos centrado, ese es el aspecto que nos hemos centrado en los grafitos. Recientemente, en 2010, se ha publicado la memoria de Erhard Greffe y Galina Belova, que es un reexamen de la tumba, pero es exactamente y solamente de la tumba. Nadie se había ocupado del continente, no se habían ocupado del vaso, ¿no?, por así decirlo, el vaso que contenía esa tumba. El joyero que contenía la joya, el joyero nadie le había hecho especialmente caso, salvo a esos locos que en sus ratos de ocio, me refiero fundamentalmente a Spiegelberg y a Bruyère, se habían dedicado a buscar grafitos. Nuestro proyecto, como digo, arranca de dos preguntas. La primera es, ¿cómo es posible que un lugar tan central dentro de la necrópolis tebana está en el corazón, está rodeado de lugares arqueológicos, Valle de los Reyes, del Bahri, Shekel del Kurna, la zona de Mequetra? ¿Cómo es posible que no exista nada más allá de una cachette que se supone que es un escondrijo y que nadie tendría que saber que estaba allí? Y segundo, ¿cuál fue la razón para decir, es cierto que eso solamente es el escondrijo? ¿Cuál es la razón última de por qué se depositan allí los cuerpos de los monarcas reales, ¿no?, en el cambio de milenio de la dinastía 21? El proyecto es un proyecto hispano-egipcio llevado en colaboración con el Centro de Documentación del Antiguo Egipto, del Ministerio de Antigüedades y la Universidad Complutense. Está soportado económicamente por la Fundación Gaselec, por la Sociedad Ausercaf y por Egiptología Complutense. Y es un equipo mixto. A nosotros una de las cosas que nos llamó la atención al principio era la tremenda desproporción de lo pequeño que es el Wadi y la cantidad de grafitos que tiene, ¿no? Las cifras están todavía en estudio, pero sí vemos que el C2, en el rango de los lugares de la necrópolis tebana, ocupa un lugar muy alto en cuanto a la concentración de grafitos. Grafitos indican actividad humana, por supuesto. Los grafitos, además, son divertidísimos. Se pasa uno horas intentando saber qué dice aquí, cosas de estas, ¿no? Estos son grafitos de escribas de Der el Medina, y oraciones, como veremos luego. El proyecto pretende establecer modelos digitales del terreno para, con un sistema de información geográfica, localizar los grafitos, controlarlos. Por supuesto, también utilizamos fotogrametría a un nivel muy alto, es decir, muy grande. Nosotros tenemos serios problemas. Este es un pequeño vídeo, no sé si se va a ver. Bueno, para que vean que podemos mover el valle y hacer cosas con él. Y ahora quiero que termine y no se deja. Sí. Y luego tenemos, como uno de los elementos en los cuales contribuir al registro de los grafitos, que están en un estado pésimo, lo que se llama fotografía de ultra alta resolución, en la cual en esta fotografía, por ejemplo, esta pieza, pues podemos llegar a este tipo de magnificación en la misma fotografía y, por lo tanto, situar precisamente el lugar donde está cada grafito. En la primera campaña, que tuvo lugar en octubre de 2017, primero lo que hicimos fue intentar seguir los pasos de los que nos habían precedido. Buscamos las anotaciones topográficas. Como ven, el lugar no es fácil, no es un lugar fácil donde trabajar, no solo por la temperatura, sino especialmente por la configuración geológica. Pudimos reconstruir muchas de las notas topográficas de los prospectores de los años 60, incluso de Spiegelberg. Encontramos anotaciones de Spiegelberg, que nos han servido bastante, porque nunca se publicaron cuáles eran los parámetros de división de zonas, por ejemplo, de grafitos, ¿no? Con lo cual, se nos fue bastante tiempo persiguiendo marcas a lápiz por las piedras, antes de empezar a ver grafitos. Pero tuvimos cierto éxito y pudimos localizar bastante bien las diferentes zonas que la prospección había localizado. El valle básicamente tiene tiene dos pisos, ¿no?, como arriba y abajo. La parte superior es donde se encuentra la mayor parte de los grafitos del Reino Medio que se encuentran en el valle, y son muchos y muy interesantes. El paso a esa zona hoy es peligroso, sin duda no era menos peligroso antes. Nos hemos centrado, por lo tanto, en esta primera campaña en la determinación y el estudio de la parte inferior.
La parte inferior es la parte del fondo del valle, como ven, una forma marcadamente cuadrangular. Esta fotografía procede del Zeeman Mapping Project y esta es un compuesto nuestro de los diferentes mapas de la prospección franco-egipcia de los años 60. Hemos localizado un número muy alto, no todos, todo hay que decirlo, de los grafitos antiguos, muchos en muy mal estado, vandalizados, muy vandalizados por visitantes a la Cachette. Y hemos encontrado lo que es probablemente la herramienta con la que se han realizado, porque los grafitos antiguos son muy finos, se caracterizan por ser muy finos y muy profundos. Y varias zonas del Wadi es claramente una estación de Paleolítico Medio, donde hay una abundancia grande de herramientas como la que tienen en pantalla. Y esos eran claramente los instrumentos, casi con toda seguridad. Esto ya había sido sugerido con anterioridad. Nuestro trabajo básicamente ha sido el de pegarnos a la pared, buscando los grafitos y intentando entender el lugar, no tanto lo que contiene el lugar, sino el lugar. Los resultados, que son completamente preliminares, son muy tentativos y sencillamente nos abren lo que van a ser las líneas de trabajo del futuro. Pues el primero es el destierro para nosotros del concepto de escondite. El concepto de escondite que para muchos investigadores ha explicado por qué no ha habido actividad arqueológica posterior en el valle, es un escondite, como va a haber otras cosas, esto es para esconder. Parte de la primera publicación de Maspero en 1889, donde dice que nunca hubo un escondrijo mejor disimulado, y la verdad es que no hay manera yo no veo dónde está disimulado. Cualquiera que ha visto una tumba egipcia y ve esa esquina, aunque no tuviera la escambrera del Egipto franco-alemán, diría, hombre, pues ahí hay muchas posibilidades, es uno de esos sitios donde claramente puede haber una tumba. Y esto se ve desde la entrada. Ahí es donde está la Cachette, evidentemente, la TT320. Esto se ve desde la entrada del valle, desde fuera, ¿no? La idea del disimulo no se concibe bien, yo no lo concibo bien. Otro de los aspectos interesantes es que lo que es la zona que antecede a la Cachette tiene una marcada forma rectangular que no ha sido descrita. Una marcada forma rectangular que solo se aprecia en fotografías satelitales, porque desde el suelo está muy maltrecho, nos indica la presencia de un posible patio. Patio que es virgen. No existe en el registro arqueológico ninguna intervención en este patio, porque todas han ido directamente a bajar los 13 o 14 metros del patio. Esto es claramente una acción de nosotros para el futuro. Aquí se ve quizá mejor, está borrosa porque es una foto de satélite de muy alta, pero sí pueden ver la forma cuadrangular del patio. El acceso, lo que hoy está cubierto por la escombrera del último equipo que trabajó, publicaron muy bien, pero no limpiaron. Esta es una fotografía anterior a la intervención del equipo, está lleno de escombros, pero menos. Nos da que pensar que la escombrera puede estar encubriendo un tipo de rampa, un tipo de acceso que se complementaría con el pórtico, con el posible patio, y por lo tanto nos estaría hablando de una tumba con unas estructuras externas que señalarían su presencia. El otro elemento es el camino de acceso, es el camino que utiliza Maspero, que sube por aquí, está tallado en la roca, es un camino muy claramente establecido y que no parece consistente con visitas esporádicas de turistas. Aquí viene poca gente, los que vienen lo consideran una aventura. Cuando llevas allí 3 semanas ya no es tanta aventura, pero el que va lo considera una aventura. Y no parece posible que ese camino haya sido trazado por ese tipo de visitas, por lo tanto es un camino anterior. De nuestra actividad localizadora de las zonas, nos hemos encontrado con que aproximadamente las zonas negras, aproximadamente un 40% de la superficie de la zona inferior no está publicado. No tenemos claro que haya sido prospectado, porque los cuadernos originales de la prospección de franco-egipcia son de difícil localización, pero desde luego no está publicado y requieren una nueva exploración. Nosotros hemos hecho un sondeo y nos hemos dado cuenta que hay muchos grafitos todavía allí, como vamos a comprobar luego. En cuanto a los grafitos presentes en la zona interior, hemos comprobado que se concentran en 2 áreas. Uno es precisamente el camino hacia la Cachette. Claro, estos grafitos, que claramente están por debajo de los vandálicos modernos y se configuran como todos los grafitos antiguos, en
En el Camino de la Cachette nos hablan de una tumba que es conocida, de alguna manera la gente iba allí y allí deja sus grafitos. La otra concentración es más enigmática porque está en la esquina opuesta, no tiene contacto visual con la Cachette y tiene un acceso muy difícil, tremendamente difícil, que sería en esta esquina, en la esquina opuesta. Estamos hablando de esta zona y de esta zona. Esta zona que no tiene contacto visual, es donde se encuentra una concentración especialmente interesante de grafitos figurativos, de inscripciones de escribas de Terel Medina y, sobre todo, interesantemente, de la oración de Butejamón. La oración de Butejamón, que es la que tienen aquí enfrente, es una oración del escriba de Terel Medina Butejamón, que fue uno de los personajes que estuvo involucrado en la búsqueda de un lugar para los cuerpos de los monarcas. La oración está situada en ese lugar. Nosotros hemos localizado el único grafito, aparte de los que nosotros hemos visto y que les voy a presentar por primera vez en público esta tarde, hemos encontrado el único que se encontró más allá, fuera de la prospección de los años 60, encontrado por Repska en 2004, muy interesante, en la boca de la Cachette, conteniendo los cartuchos de Nujeperre y Nitef V de la dinastía 17 y que está emparentado, no claramente, no sabemos si es padre o marido, pero está claramente emparentado, al menos eso es lo que sostiene Reichelt, con Inhapi, que teóricamente y tradicionalmente se discute si hubiera sido la propietaria de la tumba. Este grafito, como digo, fue localizado en 2004 y estaba situado exactamente en esta zona. Es muy significativo porque está directamente en la boca de la Cachette. Nosotros hemos conseguido localizar dos grafitos más que no estaban publicados. El primero de ellos, me voy a centrar, está situado en situación diametralmente opuesta, simétrica, a la misma altura y al otro lado de la Cachette. Es un grafito que está a 3,5 metros de altura, en una doble tableta. Es muy incomprensible que no haya sido observado. En esta doble tableta muy, muy maltratada, no tengo ni que decirles que este grafito y el que les voy a enseñar después aparecieron en los 2 últimos días de campaña. Es decir, el tratamiento de RTI, el tratamiento de todo tendrá que esperar a la siguiente. Lo más interesante es que presenta una figura femenina en una pendiente, probablemente hay 2 pendientes, pero eso no estamos ahora en condiciones de decirlo, una figura femenina, los muslos, una serie de signos que en este momento no estamos en condiciones de poder leer, espero que podamos hacerlo. Una figura femenina en una posición diametralmente opuesta y simétrica, pues nos hace pensar en nuestros más húmedos sueños en una señora que se llamaba Inhapi, ¿no? Si hay una representación de una mujer aquí, ¿por qué no pensar que podría ser Inhapi? Con lo cual volveríamos a la discusión de si la tumba 320 es la de Inhapi o no lo es. El segundo de los grafitos que hemos localizado, me temo que no he acordado con el Centro de Documentación Egipcia de no dar detalles de su ubicación. Está en esta zona, sencillamente por seguridad. Está en muy mal estado, requiere un trabajo de conservación. Se trata de un grafito que emula una estela, claramente tiene un reborde de una estela, está en el camino de acceso. Este es el reborde superior, como ven, es un reborde de estela. Su figura central es una figura real, con ureus, una figura en la cabeza. Claramente, interesantemente, no sé si se va a ver bien, sí, creo que se va a poder bien. Es muy difícil, tiene unas concreciones que son las que están esperando el tratamiento. Aquí ven la cabeza. Esta cabeza, curiosamente, no tiene un cuerpo claro debajo, pero sí tiene delante, no sé si lo pueden ver, una pirámide. ¿Lo pueden ver? Con una entrada, con un piramidón. Y hay otra figura, ahora les he puesto un dibujo, otra figura también triangular detrás de la cabeza. Un dibujo tentativo, con todas las concreciones, nos daría esta situación, ¿no? Una forma triangular, una cabeza y una pirámide. La representación de una tumba como pirámide, tenga o no pirámide, es bien conocida en el mundo egipcio. Nosotros hemos pensado que lo que se está produciendo es una representación del paisaje, que desde el punto donde está este grafiti se puede observar la pirámide del Korn, sería esta forma triangular, la pirámide que está delante de la cabeza es la Cachette, y la pregunta es ¿qué es lo que está en el medio? Esto de aquí. Y entonces le encontramos contexto a algo que ya había sido observado por un miembro de nuestro equipo, María Belchi, hacía tiempo, que es una inmensa formación rocosa de más de 35 metros, observen la comparación, con forma de cabeza
humana en esa esquina, precisamente donde se concentran los grafitos, donde se concentra y donde está la oración de Butejamon. Esta inmensa figura, además, es adyacente a un nicho que, una vez que lo hemos limpiado, un nicho muy burdo, nosotros todo muy burdo, hemos encontrado que está alisado por la mano del hombre el nicho. Hemos encontrado que en la limpieza, este es el único hallazgo arqueológico, como pueden ver, es una cajetilla de tabaco de los años 60, la hemos localizado, la tipología está clara, es consistente con la cronología de las personas de la prospección que estaban trabajando por encima en los años 60. Y hemos encontrado una piedra que no nos llamó la atención hasta que un miembro de nuestro equipo, versado en culturas mucho más antiguas que la egipcia, nos llamó la atención sobre sus características. Esta piedra, que estaba en el borde, empujada por los derrubios, resulta que tiene un aspecto cuadrangular, tiene creo que es, ahora os voy a dar, está retocada, tiene una serie de características, tiene una depresión vertiente, tiene una oquedad en el centro, manchas de haber tenido un tipo de líquido, está escuadrada y está retocada. Hemos llegado a la conclusión que tenemos la mesa de libaciones más gorrindanga que puede uno, si puedo hablar académicamente, que puede uno encontrar. El tipo, aunque a años luz, está definido por Hölzel. El prototipo sería parecido al que tenemos en el Museo de Turín, de forma cuadrangular, las medidas son muy parecidas, con una oquedad circular inferior y con una oquedad. Por supuesto, si hubiera tenido esta pinta, no estaría allí. Está allí porque nadie se imaginaba que aquello podía ser una mesa de libación. La historia es que esta escena que veíamos, esto literalmente apareció a las 10 de la mañana del día que a las 12 cerrábamos, con lo cual el estudio se ha hecho a posteriori. Y hemos tenido la inmensa suerte de localizar un paralelo bien conocido, publicado por Selim Hassan en 1953. Esta estela en Giza, en un contexto de la dinastía XVIII, representa las pirámides y representa la esfinge. La sorpresa para nosotros es que el reverso de la estela representa una figura humana que, si la invertimos, es directamente la figura que tenemos en el borde de la cachette, con las mismas proporciones en la figura, en las partes de su cuerpo, exactamente en la misma actitud. Bien, esto es lo que hemos visto y ahora nos queda el trabajo. ¿Cuáles son nuestra tentación o nuestras líneas de trabajo a partir de ahora? El hecho de que T320 no es un escondite, la visibilidad impide que sea un escondite, se puede observar, la distribución y concentración de los graffiti que están en el Wadi nos hablan de que están concentrados cerca de la boca de la cachette. Hay un posible patio, hay una posible entrada, una posible aproximación, y el camino hasta la entrada es un camino, como digo, bastante bien trazado. Luego existe un lugar de culto, realmente muy cerca, en un nicho que está hecho por la mano humana, donde hay una oración, donde hay una serie de dedicatorias, donde hemos encontrado una mesa de libación tremendamente difícil de establecer en cuanto a la tipología de Hölzel. Habla de Reino Nuevo, hay una gran figura humana que parece que es el aglutinante, y además tenemos un paralelo que nos ha indicado un poco el conjunto en Giza. Como ven, nuestro proyecto es un proyecto pobre, para qué vamos a decirlo, como digo, no tenemos pero tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas ganas de volvemos en febrero, tenemos muchas expectativas de recoger más información en la zona donde no está terminada la prospección, que nos permita entender todo este conjunto. Y estamos, al menos nuestros sueños más oníricos, si se puede decir la redundancia, es darnos cuenta de que la cachette no era un escondite, habría que eliminar ese nombre. De hecho, yo creo que en la web vamos a poner una raya por encima de lo de la cachette. Y que la razón por la cual los cuerpos de las momias reales depositadas en el Cairo, en la dinastía 21, la razón por la cual fueron depositados allí probablemente es otra y probablemente relacionada con lo que tenemos delante. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.